Fanny Kaplan fue una activista anarquista y revolucionaria rusa, autora del intento de asesinato de Vladimir Lenin el 30 de agosto de 1918. Kaplan nació en el seno de una familia judía, en la cual ella era una de 8 hermanos. Su padre era maestro en la escuela judía local. Se convirtió en revolucionaria a una edad temprana, militando en grupos anarquistas antes de unirse al Partido Social Revolucionario. En diciembre de 1906, Kaplan participó en un atentado fallido, en contra de la vida del gobernador de Kiev, junto con 2 compañeros anarquistas. Fue arrestada y condenada de por vida a un campo de trabajo en Siberia, por la muerte de una sirvienta en la explosión del hotel donde ocurrió el atentado. En esa prisión, eran enviadas las revolucionarias y terroristas condenadas. Allí estaba encarcelada, junto con otras 60 mujeres, socialistas y anarquistas, que dedicaban el tiempo de la pena a formarse políticamente. Fanny comenzó a sufrir de migrañas recurrentes y en 1909 quedó temporalmente ciega. Desesperada, intentó suicidarse, pero sus compañeras de prisión le impidieron darse muerte, aprendiendo a valerse por sí misma y a leer en braille. Gracias a la intercesión de un médico comenzó a ser tratada y recuperó parte de la visión entre 1912 y 1913. Fue liberada cuando la Revolución de Febrero acabó con el gobierno imperial. Kaplan era una de las 2 presas anarquistas de las 10 presas liberadas gracias a la amnistía promulgada por el nuevo gobierno provisional ruso. Tras la Revolución de Octubre, Kaplan acabaría desilusionada con Lenin a causa del conflicto entre los socialrevolucionarios y el partido bolchevique. En las elecciones a la Asamblea Constituyente de noviembre de 1917, los bolcheviques no pudieron obtener mayoría absoluta, mientras que un socialrevolucionario fue nombrado presidente en enero de 1918. Los bolcheviques, favoreciendo a los soviets, ordenaron la disolución de la Asamblea. Durante los siguientes meses, los enfrentamientos entre socialistas y bolcheviques llevaron a la ilegalización de todos los partidos, excepto el gubernamental. Kaplan decidió entonces asesinar a Lenin. La tarde del 30 de agosto de 1918, Lenin había pronunciado un discurso en una fábrica de armamento de Moscú. Cuando salió del edificio, y antes de que pudiera entrar en su coche, Kaplan le gritó. Al girarse, ella le disparó 3 tiros, uno atravesó el abrigo de Lenin, hiriendo a una mujer, mientras que los otros 2 le alcanzaron el hombro y el pulmón izquierdos, respectivamente. No se pudo identificar testigos que aseguraran que fue Kaplan quien disparó contra Lenin. La oscuridad en el patio de la fábrica, la multitud presente y lo inesperado del ataque hicieron imposible la identificación del asaltante. Lenin fue inmediatamente trasladado a sus aposentos del Kremlin y se negó a salir para recibir atención médica, por lo que ésta se le proporcionó en la misma estancia. Sin embargo, los médicos fueron incapaces de extraer las balas. Pese a la gravedad de las heridas, Lenin sobrevivió. Se había salvado de morir por el disparo en el cuello al girarse cuando le disparaban. No obstante, su estado de salud nunca se recuperaría del ataque y se cree que el atentado influyó a la larga en los posteriores infartos que le incapacitaron y acabaron con su vida. Kaplan fue encarcelada e interrogada por la Checa, inteligencia política y militar soviética. En su primer interrogatorio únicamente declaró nerviosa que había disparado a Lenin, pero se negó a decir nada más y a firmar su declaración, siendo trasladada a continuación a la cárcel de Lubyanka. Fue interrogada por altos funcionarios del gobierno, pero se negó a aportar más datos sobre su persona o sobre el ataque. Los investigadores de la Checa no lograron encontrar el arma usada en el asalto y solo tras el cierre de la investigación, se anunció la entrega de una pistola, que no se pudo asegurar fuese la usada en el atentado. No se usó esta como prueba contra Kaplan, quien fue ejecutada oficialmente el 3 de septiembre de 1918. En su declaración a las autoridades dijo lo siguiente. Mi nombre es Fanya Kaplan. Hoy disparé a Lenin. Lo hice con mis propios medios. No diré quién me proporcionó la pistola. No daré ningún detalle. Tomé la decisión de matar a Lenin hace ya mucho tiempo. Lo considero un traidor a la revolución. Estuve exiliada en Akatuy por participar en el intento de asesinato de un funcionario zarista en Kiev. Permanecí 11 años en régimen de trabajos forzados. Tras la revolución fui liberada. Aprobé la Asamblea Constituyente y sigo apoyándola. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Muchas gracias.